Learn Spanish with this short history. El billete de lotería. You can practice reading, pronunciation, and at the end, we will study the verbs in the past. Remember that you can activate the subtitles in your language. Now, let's start. Cuando era adolescente, estudiaba en las mañanas y en las tardes trabajaba para ganar dinero y ayudar a mi familia. Por esta razón, después de clases, vendía billetes de lotería. En esa época era muy bueno. Imagínate, me ganaba el 60% de cada billete que vendía. La gente ya me conocía y me llamaba en voz alta por los parques y calles. ¡Tin! ¡Véndeme mi billete! Y yo, como buen joven, corría hacia ellos feliz y les vendía. Vendiendo billetes de lotería, pude pagar mis libros de la escuela y dar buenos regalos a mi familia. Pero un día me sucedió algo que nunca olvidaré. Ese día me faltaban por vender 3 billetes de lotería y eran las 10 de la noche. Entonces metí uno en mi bolsillo y ofrecí 2 a mis últimos compradores. Tardé 20 minutos más para venderlos y no recordé el que guardé en el bolsillo. Me fui caminando hacia mi casa, cuando de repente escuché a un señor gritando al otro lado de la calle: ¡Tin! ¡Tin! ¡Véndeme un billete de lotería! A lo cual respondí: no señor, ya los vendí todos. Pude ver la cara de decepción del señor y continué caminando. Cuando recordé el billete que tenía en el bolsillo, me regresé corriendo hacia el señor y le dije: aquí tengo el último billete de lotería, y no lo recordaba. El señor feliz me respondió: gracias, niño, este será el billete ganador. Me pagó y se fue. Nunca más lo volví a ver. Para mi sorpresa, el siguiente día en la noche me enteré que ese billete había sido el ganador del premio mayor. En la historia vimos verbos subrayados en pretérito imperfecto. Repite conmigo los principales. Yo era. Yo vendía. Yo ganaba. Yo corría. Y también pudimos observar verbos en pretérito indefinido que también hacen parte del pasado, como yo pude, yo recordé, yo regresé, él dijo.